Se los leo en la lenguaje actual. Dice la palabra del Señor. Dice como título: Sálvame, Dios mío. Himno de David. Instrucciones para el director del coro. Este salmo deberá de cantarse con melodía los lirios. Dios mío, sálvame, pues siento que me ahogo, siento que me hundo en el barro y no tengo dónde apoyarme. Me encuentro en aguas profundas luchando contra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta y los ojos se me cierran, y tú no vienes a ayudarme. Tengo más enemigos que pelos en la cabeza, muchos me odian sin motivo y quieren matarme. Me exigen que les devuelva lo que nunca les robé. Dios de Israel y Dios del universo, tú eres mi Dios, tú conoces mis tonterías, no te puedo esconder mis errores, no dejes que por mi culpa queden en vergüenza los que confían en ti. No dejes que por mi culpa sean puestos en ridículo los que buscan agradarte. Por ti he sido ofendido, me arde la cara de vergüenza, hasta mis propios hermanos me ven como un extraño. El amor que siento por tu templo me quema como un fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Sí me aflijo y como tengo que aguantar sus insultos, y si me visto de luto tengo que soportar sus ofensas. Toda la gente del pueblo y hasta los borrachos hablan mal de mí. Dios mío, te ruego que me respondas en el mejor momento. Yo sé que me amas, así que ven a salvarme. Líbrame de los que me odian, sácame del barro en que me hundo, sácame de esta profunda corriente que me arrastra. Siento que me traga un remolino, no me dejes morir, Dios mío. Tú me amas y eres bueno, respóndeme. Tú eres un Dios compasivo, préstame atención. No me des la espalda, pues estoy en problemas. Date prisa, acércate a mí. Y sálvame de mis enemigos, tú siempre los estás viendo y sabes bien que me ofenden, me avergüenzan y me insultan. Cuando escucho sus ofensas, se me rompe el corazón, no tengo ánimo para nada. Esperaba hallar apoyo y consuelo y no los recibí. Cuando tuve hambre, me dieron de comer veneno. Cuando tuve sed, me dieron de beber vinagre. Haz que sus fiestas y banquetes se conviertan en una trampa para ellos. Haz que se les nublen los ojos para que no puedan ver. Haz que se queden sin fuerzas. Descarga tu enojo sobre ellos. No los dejes escapar. Que sus casas se queden vacías, que nadie viva en ellas. Aunque tú ya afligiste y me hiciste sufrir. Mis enemigos me persiguen y se burlan de mí. Pégales mal, págales mal por mal. No los dejes disfrutar de tu perdón. Bórralos del libro de la vida, no pongas su nombre en la lista de la gente buena. Dios mío, ayúdame, dame ánimo. Yo soy muy pobre y humilde, pero te alabaré con mis canciones, te pondré en alto con mi alabanza. Esto te será más agradable que recibir muchas ofrendas. Cuando vean esto los pobres que te buscan, se pondrán muy alegres y recobrarán el ánimo. Tú, Dios mío, atiendes a los pobres, no te olvidas de tu pueblo que se encuentra cautivo. Que te alaben cielo y tierra, que te alabe el mar y todo lo que hay en él. Tú vendrás en ayuda de Jerusalén y reconstruirás las ciudades de Judá. Tu pueblo tomará posesión del país y se establecerá en él los descendientes de tu pueblo. Recibirán el país como herencia, el pueblo que te ama se quedará a vivir en él. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a humillarnos delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por permitirnos una vez más a todos los que ya estamos aquí de estar delante de tu hermosa presencia. Tú cumples siempre tus promesas y tus dichos, y donde estamos dos o tres, tú estás aquí en cada corazón, en medio nuestro, para guiarnos, para dirigirnos. Quiero clamar, Señor, primeramente por aquellos que no han llegado, que por alguna razón o circunstancia vengan en camino tal vez, que quites toda piedra de tropiezo, Señor, para que lleguen a este lugar, en el lugar que tú escogiste, Señor, aquí donde los hermanos nos reciben con amor, con la intención solo de agradarte a ti. Te pido también por aquellos que no van a venir, que posiblemente tienen alguna situación de enfermedad o de engaño en sus corazones. Tú que todo lo ves y que todo lo puedes, te pedimos a ti, al Padre Eterno, que, Señor, si es algo que está en tus manos solucionárselos,
Te lo suplicamos, Padre, que tengas misericordia de los que no vienen, que toque sus corazones si es un engaño, si es algo, un rencor, y que se los limpie, Señor, y que les haga ver, redarguyéndoles la importancia de congregarse. Y si es alguna enfermedad, Señor, o una situación en la que realmente ellos no pueden estar aquí, ten misericordia de ellos, Señor, y ayúdales, sánales si es necesario, pero no hagas nuestra voluntad, sino la tuya. Por eso, Padre, los ponemos en tus manos, porque tu justicia va por encima de lo que cualquiera de nosotros podamos pensar. Te quiero pedir por los que ya estamos aquí, que nos llene completamente su Espíritu Santo, que el precioso Espíritu Santo nos baje la sabiduría de lo alto, como usted mismo la ha prometido en abundancia y sin reproche a aquel que la clama. Por eso clamamos, Señor, por ella, para que podamos comprender tu palabra, para que lo que podamos enseñar aquí sea conforme a tu voluntad. Te pedimos, pues, que tome el control de cada uno, en especial de este su siervo, que solo soy un instrumento de vaso de barro en sus manos. Señor, yo soy falible, pero usted no. Sea usted, Señor, quien dirige este servicio, sea usted quien me tome mi lengua, mi corazón y mi mente, para que prediquemos conforme a su voluntad. Ayúdenos, Señor, que si en algo estamos equivocados, nuestro clamor siempre será el mismo. Ponga los medios, ponga las personas para corregirnos. Nosotros estamos dispuestos a cambiar cuando la verdad del Evangelio se refleja a través de su palabra. Así que ayúdenos, Señor, para que cada día aprendamos más de ese Dios bíblico que nos lleva a la salvación por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. En sus manos, pues, Señor, comenzamos este servicio de acción de gracias, dándole toda la gloria, toda la alabanza y la adoración solamente a usted, al Padre eterno, en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a Dios, hermanos. Vamos a comenzar con la segunda parte de lo que vimos como el decreto eterno de Dios. Si ustedes recuerdan, hermanos, el decreto eterno de Dios, vimos algunos aspectos que son sobre que Dios desde toda la eternidad, Él ha tomado las decisiones y Él es el que decreta y no nosotros. Vimos también que todas las cosas, todo lo que sucede es de Él. Que todo el control lo tiene nuestro Señor. No hay nada en este mundo, nada en este universo que Él no tenga el control. Estuvimos viendo que por eso es tan peligroso decretar o declarar, porque el que tiene una voz para decretar es Dios. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Él. No sé si me explico. Usted puede querer algo, ya lo hemos hablado, pero lo vuelvo a decir. Pero quien decide si se lo da o no es Dios, incluso las sanidades. Por eso es tan peligroso que uno crea que puede hacer las cosas. Bien, hoy vamos a ver, hermanos, vamos a ver la segunda parte de todo eso. No sé si se esté viendo en algún YouTube. Si alguien tiene YouTube, métase al canal Gerardo Eloy a ver si se está viendo. Y si alguien por allá me está oyendo, pues mándeme avisar que sí se oye y sí se escucha. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están viendo a través de este medio. Esperamos en el Señor que sea de bendición su sermón. Y vamos a platicar para la gloria de nuestro Dios. El tema de hoy es, sin embargo, de tal manera que por ello, o sea, Dios decreta, Dios hace todo, pero Él no es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en Él mismo. Aunque Él es el que decide y declara todo, Él no fue autor del pecado. ¿Sí entendemos eso? Porque el pecado o la maldad no es más que la ausencia de Dios. Y vámonos a la palabra de Dios, porque lo importante es su palabra. Génesis 18:25. Génesis 18:25. Génesis 18:25. ¿Ya estamos ahí?
¿Sí saben dónde está Génesis, verdad? 18:25. Gerardo Eloy Chávez Barragán. Génesis 18:25. ¿Le llegaron? Dice la palabra de nuestro Señor en Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo como el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjese bien lo que está diciendo el Señor ahí. Lejos de ti hacer tal. Bueno, vamos a leer desde... Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es decir, ¿tú cómo puedes decirle a Dios cómo tratar a su creación? Él es justo. Y Él no va a hacer las cosas iguales para unos que para otros. Pero Él puede permitir cosas al justo para exaltarse Él. ¿Sí me entiende? Mire, le voy a poner un ejemplo. Mucha gente puede decir que Hitler fue el hombre más cruel que ha existido en esta tierra, y más contra el pueblo judío. Pero Dios le dio ese poder a Hitler, ¿sí? ¿Por qué? Porque había un propósito. Si Hitler no hubiera destruido todo lo que hizo con el pueblo judío, la ONU no hubiera dado el permiso para que el pueblo judío regresara a su tierra y se cumpliera la Santa Escritura de que un día iba a recoger a todos su pueblo de todo el mundo. No sé si me está entendiendo. El Señor, dentro de su voluntad, permitió lo que le pasó a ese pueblo con ese hombre llamado Hitler para poder traer de regreso a su tierra a Israel. Entonces uno puede decir que cruel. No, porque la voluntad de Él es justa. Entonces en los que nos pasa a nosotros muchas veces es para un crecimiento. Y aquí en esta parte, cuando dicen Él es justo, Él es justicia, es porque nos está diciendo cuán grande es nuestro Dios, en el sentido de que todo lo que suceda tiene el control por completo. Por completo, mis amados hermanos. No es de que uno crea o no crea. Él hace lo justo. Pero su justicia no se puede comparar a la nuestra. ¿Sí me explico? Porque para lo que nosotros puede ser injusto, para Él es un plan. Les pongo otro ejemplo. José. Todo lo que le pasó a José. Sus hermanos lo traicionaron, lo aventaron en un pozo, lo vendieron como esclavo, le sirvió a un hombre y ese hombre lo traicionó porque su mujer le puso un 4, va a dar a la cárcel. ¿Y qué terminó diciéndole José a sus hermanos? Ustedes quisieron hacerme un mal, pero Dios lo transformó en un bien. Si José no hubiera llegado a Egipto, si José Dios no hubiera no hubiera respaldado a José, no hubiera sido el segundo después de Faraón y todo Israel se hubiera muerto de hambre en el desierto, en esa época de hambruna. Pero había un plan. ¿Sí me está comprendiendo? La justicia de Dios es perfecta. Y dentro de esa justicia, lo que parece mal, tiene un propósito para él. Por eso dice que Él no inventó el mal.
Ahora vayamos a otra cita bíblica. Vámonos a Santiago 1. Vamos hasta la otra orilla. Santiago 1, 13. Ya estamos en Santiago. Qué bárbaros. Santiago. ¿Dónde está Santiago? Muy bien. Santiago 1, 13. Si me equivoco en una cita, me disculpan, porque ya me conocen. Santiago 1, 13 dice la palabra de nuestro Señor. 1, 13. Vamos a leer desde el 12, ¿qué les parece? Dice pues que está ahí cortito y pues hay que leerlo, ¿no? Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiere la corona de vida? Soporte la tentación. Ese es otro tema, pero cuando lo leemos me gusta recordarlo. Mire, mi hermano, recuerde que las coronas son para aventarlas delante de Él, para darle la gloria a Él. Y dice ahí que bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Y cómo le llama la tentación Dios ahí? Cuando haya resistido la prueba. Entonces, ¿quién permite la tentación? Dios. ¿Para qué? Para probarnos. ¿Lo amas? ¿Lo amas? Si lo amas, no caes en la tentación, ¿o no? Si estás con el Señor, en comunión con el Señor, difícilmente vas a caer en la tentación. Pero si no estás en comunión con el Señor, no tienes la fuerza. Por eso es tan delicado que un hermano en Cristo se aleje del aprendizaje de la palabra. Por eso es tan delicado que un hermano en Cristo se aleje de la congregación. Por eso es tan delicado que un hermano en Cristo deje de leer la Biblia, deje de orar, deje de buscar al Señor. Porque nos debilitamos. Yo les digo siempre, hermanos, lo único donde no hay vacaciones es en la comunión con el Señor. Usted podrá descansar del cuerpo, usted podrá estar cansado y dormir, pero el Hijo de Dios en todo tiempo y en todo momento tiene que estar en comunión con su Señor. Por eso la Biblia nos dice y nos enseña orar en todo tiempo. ¿Qué es orar en todo tiempo? Pues hablar con Él, abrir tu corazón a Él. Voy a hacer algo, Señor, acompáñame. Voy a tomar una decisión, Señor, dame sabiduría. ¿Te enojaste, Señor? Ayúdame a controlarme. Si uno está en comunión con el Señor, dice ahí, vences la tentación, resistes la prueba. Y hay una corona para esas personas que luchan para vivir en santidad. Hermano, Dios nos llamó a ser santos, pero no podemos por nosotros mismos. Entonces, Dios no hizo la maldad. La maldad es ausencia de Dios. Si estás lejos de Dios, haces lo malo. La naturaleza del hombre nos lleva al pecado, ¿cierto o no? Somos pecadores. Y nuestra naturaleza nos lleva al pecado siempre. No hay un solo justo. No hay una sola persona, a excepción de nuestro amado Señor Jesucristo, que no haya pecado. Todos hemos pecado. De ahí nos sacó el Señor. Porque no lo conocíamos, porque no teníamos comunión con Él. Pero si usted por sí mismo quiere vencer la tentación, no lo va a lograr. Porque el pecado habita en nosotros. Conoces de Dios, lo aceptas como Él es, vives lo que Él nos enseña a vivir y nos da la fuerza y la fortaleza para no pecar. Por eso nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás con la palabra, porque la palabra es la que nos redarguye para no caer. No sé si le ha pasado, yo espero que sí.
A veces tenemos tentación, todos tenemos tentaciones, aquí no va a decir que nadie. Si nuestro Señor Jesucristo fue tentado, nosotros ¿qué podemos esperar? Pero fíjese bien, ¿cuántas veces cuando uno tiene ese gusanito de la tentación de algo que sabemos, porque sabemos que está mal ya cuando estás en Cristo, de pronto el Espíritu Santo te recuerda un versículo de la Biblia para que no caigas? ¿Sí o no le ha pasado? De pronto, ay, esto me acuerdo que el Señor dijo esto. Vamos a pensar algo sencillito. Usted se encuentra una cartera que tiene la credencial del dueño de la cartera. Y usted dice, no, pues el dinero me lo quedo y le regreso la cartera. Pero en ese momento usted se recuerda, no robarás. Y en ese momento usted dice, no, yo no voy a ofender a Dios. No lo va a hacer por el dueño del dinero. Lo hace para la gloria de Dios. ¿Sí me entendió? Para que el mundo vea en usted al Señor. El cristiano actúa para que el mundo vea a Cristo en nosotros. Encarnamos a Cristo cuando obedecemos a Cristo. Es lo que está diciendo ahí. Vamos al siguiente versículo, el 13. Cuando alguno es tentado, ponga atención, hermano, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios, que sigue diciendo, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso esa traducción que está en el Padre Nuestro en la Biblia Reina Valera, debemos de acordarnos que está mal. Cuando el Padre Nuestro dice, y no nos dejes, ¿cómo dice? Y no nos metas en tentación. Error garrafal de traducción. No nos dejes caer en tentación. Dios no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque es santo. ¿Sí entendió eso? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva al pecado al ser humano? Si Él no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. Por eso, cuidado con esos hermanos y todos nos ponemos el saco. Porque hasta yo lo he hecho, todos. Que tentamos a Dios. No, pues Dios está conmigo, yo voy a 200 kilómetros por hora, que acabo Dios va conmigo. No tientes a Dios. La ley dice 110 máxima. ¿O no dice eso? Y si usted rebasa ese kilometraje, está desobedeciendo. Y pues se baja el Espíritu, dice el hermano. En ese momento usted está tentando a Dios. ¿Sí entendió eso? Por desobediente. Como el que dice, yo voy a ir a ganar almas ahí donde están los alcohólicos. ¿Y usted era alcohólico? ¿A las cantinas? Óigame, no me eche mentiras. No, ¿a quién engaña? A usted mismo. Dios no tienta a nadie. Pero nosotros tenemos que luchar. Vea lo que dice el verso 14. Aquí está la clave. Sino que cada uno, ¿dónde está el mal? Es tentado. No diga que es tentado de parte de Dios. ¿Qué nos tienta? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, verso 15, después de que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué nos lleva a pecar? Tus propias concupiscencias. ¿Cuántos de nosotros nos deleitábamos en las cosas del mundo? Todos. No diga, ay, yo no, todos. En algo del mundo te deleitabas. Y ahora no tienes que hacerlo en el Señor. Pero la tentación, tus ganas de volver a disfrutar eso que te gustaba en el mundo, te lleva al pecado. Pero ve el proceso. Ve el proceso, mi hermano. Vamos a verlo despacito. Primero es la concupiscencia, ¿en dónde? En tu corazón, en tu mente. Ya sentiste la atracción. Vamos a volver al ejemplo de la cartera, para no poner ejemplos más feos. Ya encontraste la cartera. Ya viste que trae 4 o 5 mil pesotes ahí. Ya tu corazón está pensando hasta en qué gastarlos. Ya hizo cuentas. Y si tiene una deuda, ya la hice. Dios me bendijo. Espérese, Dios le bendijo.
¿O Dios lo está probando? ¿Se acuerdan lo que leímos arriba, no? Fíjese bien. Esa concupiscencia nos seduce. Tu necesidad, el gusto de comprarte algo, eres seducido. ¿Qué pasa después? Entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebida, o sea, después de que ya lo pensaste, ya lo planeaste, ya lo gastaste, ya te diste cuenta, ahora sí ya la hice. En ese momento haces un lado a Dios, haces un lado lo que crees de Él. ¿Y a dónde te lleva? Al pecado. Ya pecaste en tu corazón, aunque todavía no lo haces, ya pecaste. Porque ya lo estás planeando. Por eso yo les puse el ejemplo de Jesús. Si Jesús tan solo hubiera pensado que las piedras se convirtieran en pan, se convirtieron en pan. Él ni lo pensó. No pecó ni de pensamiento el Señor. Nosotros seguido pecamos de pensamiento. Pero ¿qué dice ahí? Si logras pecar en el pensamiento, entonces eso te lleva a la tercera acción. ¿Cuál es la tercera acción? Consumar el pecado. Ya le sacaste el dinero de esa cartera, ya te lo gastaste, siendo que no era tuyo, y ese pecado ya consumado es lo que te lleva a la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la muerte espiritual. ¿Sí me está explicando? Ese proceso usted lo puede detener. ¿Dónde? En su mente. Antes de que llegue ahí, usted puede decir no. No lo, aunque lo haya pensado, no lo consuma. No. ¿Por qué no? Por amor a aquel que me salvó. Por amor a aquel que dio la vida en la cruz y derramó su sangre para que yo sea limpio de pecado. El amor al Señor es la fuerza que necesita el verdadero Hijo de Dios para no caer en tentación. Pero muchos decimos amarlo, pero no lo demostramos con los hechos. Porque Él dijo muy claro, el que me ama, obedece mis mandamientos. ¿O no? ¿Cómo le demuestras el amor al Señor? En obediencia. Por eso entendemos entonces que Él no es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en Él mismo. O sea, usted no le puede decir a Dios, ay, es que por tu culpa. ¿Usted puede culpar a Dios de algo? De nada, mi hermano. Y tampoco puede preguntarle, ¿por qué a mí? Porque la pregunta sería de vuelta, ¿y por qué no? ¿Tú quién eres? Si no hay acepción de personas. Pero vayamos a otra cita bíblica, porque la palabra es la que debe de hablar más que uno. Vayamos a Primera de Juan, está adelantito, no se vaya a ir hacia atrás. Primera de Juan 1, ahí también vamos a ver maravillas que el Señor tiene en su palabra. Primera de Juan 1. ¿Ya llegamos a Primera de Juan 1? El verso 5. 1, 5. ¿Listos? Arriba nos enseña y nos habla nuevamente de la salvación en Cristo. Del 1 al 4. 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Es una alegoría. Ya lo hemos hecho el experimento en esta congregación. Invitamos a los que no lo han hecho que lo hagan. Vete hacia un cuarto oscuro. Si todo está oscuro, usted no ve nada. Entonces usted puede decir que la oscuridad existe. Pero ¿qué pasa cuando prende el foco? Se va a la oscuridad. Entonces, ¿la oscuridad existe o es la ausencia de luz? Es la ausencia de luz. No, me encanta que los niños aprenden rápido. Es la ausencia de luz. Lo mismo es el mal.
Es la ausencia de Dios. Porque en Él no hay tinieblas. Es decir, en Él no hay maldad. Esa es la alegoría. Usted sabe que en cualquier lugar oscuro que usted encuentre, así prende un cerillo, la luz domina. Usted nunca ha visto que la oscuridad apague el cerillo, ¿sí? Entonces lo que está diciendo Dios en esa cita, mostrándonos por medio de ese ejemplo, es que nada, ni gota de maldad o de pecado hay en el Señor, porque Él es la luz. Él es el que hace que todo se vea verdadero en Él. Mire, mi hermano, por eso Dios nos manda a nosotros ser luz. ¿En medio de qué? De las tinieblas que están en el mundo. Y no se refiere a oscuridad, se refiere a las tinieblas del corazón de las personas. Si usted es la luz, por medio de esa luz que Cristo puso, no es usted, es Cristo en usted lo que hace esa luz. Y esa luz es la que el mundo necesita para salir del pecado. Y esa luz tiene nombre: Jesucristo. Él es la luz que vino a este mundo. Verso 6. Si decimos que tenemos oído de Él, leo de nuevo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo puede un cristiano decir, yo amo al Señor, leo la Biblia, oro todos los días, me dedico tiempo para Él y pecar? ¿Cómo te atreves? Si tienes comunión con Él, las tinieblas que están en ti, las concupiscencias de las que acabamos de leer antes, no dominan tu vida. Porque tienes la luz en tu corazón. Y esa luz destruye cualquier oscuridad. Podemos sentir la tentación, pero un verdadero hijo de Dios no va a caer, porque tiene a Cristo. Por eso también, ¿cómo podemos atrevernos a decir que hay cristianos endemoniados? ¿De dónde? Si usted tiene la luz, tiene al Señor, ¿quién puede tocar en la cuestión de poseerle si usted tiene a Cristo, si tiene el Espíritu Santo en su corazón? No hay manera, porque no hay ninguna tiniebla cuando está el Señor. No hay nada. Puede sentirlo, puede verla, porque es lo que hace el enemigo, pero usted está fuerte, está firme, pues ha creído en Él y vive su vida en su propia vida. Por eso Pablo me fascina esa frase: vivir es Cristo. El verdadero Hijo de Dios vive Cristo, encarna a Cristo, camina buscando ser como Él, luchando cada día para parecernos más a Él, a la estatura del varón perfecto. ¿No nos enseña la Biblia eso? No es posible que un hijo de Dios se rinda, porque no depende de las fuerzas suyas, sino de las de Él. ¿Por qué entonces hay tantos que van y vienen y entran y se van? Porque nunca le creyeron. Eran de nosotros, pero no pertenecían a nosotros. ¿Sí entendió eso? Es clarísima la palabra. Verso 7. Y aquí le va a quedar más que claro. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, fíjese, ¿por qué andamos en luz? Porque Él está en nosotros y Él es la luz. Como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de cuántos pecados? De todo pecado. Ya no puede usted decir, es que ahora voy para atrás. Si usted creyó en Él, si usted vive en Él, ya no hay pecado que lo derrote. Porque el que se va a encargar de toda la obra es Él. ¿Somos o no somos, pues? ¿Sí me entiende? O eres o no eres. Tú no puedes decir, es que hermano, ya se devaluó la palabra cristiano, con tanto falso cristiano que hay. Todos dicen ser cristianos y ya hasta nos señalan. Es triste que mucha gente dice, no, yo no voy a ir. No, hombre, son una bola de rateros.
No, hombre, ¿qué eres qué? ¿Cristiano? ¡Ay, no, hombre! Seguro ya te quitaron tu casa. ¿Por qué nos dicen eso? Por tanto falso cristiano que se dice ser cristiano, cuando no entienden qué es ser cristiano. Ser cristiano y reflejar ¿a quién? A Cristo. ¿O no? Es a Cristo. ¿De dónde viene? Entonces no puedes decir, yo soy cristiano y haces lo que te da tu gana. No, mijo, no eres. No te equivoques. No me digas lo que eres. Es lo que está diciendo ahí. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. No hay un pecado que Él no nos limpie. No lo hay. Verso 8. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero me gusta el 9. Y en ese vamos a cerrar y vamos a pasar al siguiente tema. Si confesamos nuestros pecados, oiga bien eso, mi hermano. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánta maldad? De toda maldad. El cristiano puede caer, sí, pero el cristiano cuando cae es redarguido. El Espíritu Santo nos contrista para arrepentimiento. Y usted va delante del Padre, lo que hizo Pedro. Vamos a ejemplos bíblicos. Pedro y Judas traicionaron al maestro, ¿sí o no? Uno sintió remordimiento y se ahorcó. Judas. Pero Pedro, ¿qué dice la Biblia que hizo? Que fue y lloró. Él se hincó y imploró al Señor arrepentido. Es lo que está diciendo ahí. Cuando tú te arrepientes con un corazón sincero, Él es fiel y justo para perdonarte. Eso no nos dice, yo voy a pecar y me voy a arrepentir. No. Porque si eres hijo de Dios, no buscas pecar. ¿Sí entiendes eso? Sí. Tienes una lucha. Pero ocasionalmente a veces somos humanos y acabamos de leer que son nuestras concupiscencias las que nos debilitan. Y a veces podemos caer. Pero el Espíritu Santo inmediatamente te redarguye. Inmediatamente tú te sientes mal. Por eso lloró Pedro. Y por eso el verdadero cristiano cuando peca llora. Porque sabe que ha ofendido a aquel que lo limpió. Y arrepentido te hincas delante de su presencia para volver a pedir perdón. Implorando misericordia. Y la promesa es que si haces eso, Él te va a volver a perdonar. Pero esa no es una constante. Porque una cosa es tener remordimiento como Judas. No se arrepintió, solo sintió remordimiento. Y otra cosa es arrepentimiento. El arrepentimiento es que tú no lo vuelves a hacer. Eso es arrepentimiento. No por tus fuerzas, sino porque se las pides a Él. Toda esa gente que dice, es que yo ya le pedí perdón, ya me volvió a perdonar el Señor, y sigue haciendo lo mismo, no, nunca se ha arrepentido. ¿Cuántas veces más negó Pedro a Jesús? Pero ¿cuántas más después de esas? Nunca más, no murió por él. No entregó su vida Pedro por su Señor como Él lo había prometido. Cumplió después de ¿qué? De arrepentirse y no volverlo a hacer. Entonces cuando usted se arrepiente, mi hermano, y realmente le entregó su pecado al Señor, Él lo perdona porque sabe que aprendió la lección. ¿Sí entiende eso? Y no lo va a volver a hacer. Todos somos débiles por nuestras fuerzas, pero con las de Él tenemos la victoria asegurada. Por eso esa gente que luego dice, en Cristo tenemos la victoria, pero la victoria contra el pecado, mi hermano, no que usted es supermano o superpoderoso, que todo lo que haga Dios le va a dar la victoria. No, está hablando de lo espiritual.
de lo que usted puede por medio del perdón de Él, porque no es ni por nosotros. Si de nosotros fuera, no estaríamos aquí. Nos ganan las cosas del mundo. Pero Dios ha hecho una obra en cada uno. Y aquí estamos. Para su gloria. Somos un pueblo para Él. Y vivir a Cristo es maravilloso. Por eso, esta cita nos da mucha, pero mucha bendición, mis muy amados hermanos. Mucha bendición. Pasemos ahora a la cuarta enseñanza. Así como Dios no creó la maldad, Él tampoco hace violencia a la voluntad de la criatura, es decir, de nosotros, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Es decir, Dios no es que haga, tú tienes que hacer esto, porque es violento y autoritario. Él lo hace para poner establecido lineamientos por tu propio bien. ¿Sí entendió eso? O sea, Él no es un Dios tirano. El Dios dice para que tú estés bien, para que yo esté bien. Todo lo que Él establece en su palabra tiene un propósito: llevarte a la vida eterna con Él. ¿Eso no es estar bien? ¿Vivir una vida de total paz y armonía? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre no lo ve así, por nuestra concupiscencia y nuestra naturaleza caída. ¿Cuántos dicen, no, ser cristiano son un montón de reglas? No hay reglas, hay obediencia. ¿Sí entiende la diferencia? ¿Y quién te pone ese amor y esa obediencia? Él mismo. Claro que la ley es la ley. Cuando la gente dice la ley, entonces ¿por qué Dios hizo la ley? Para que te dieras cuenta que eres pecador. Si la ley no hubiera aparecido, no sabrías que eres pecador. ¿Tú creerías que todo lo haces bien? Usted va a un país europeo y maneja por el lado derecho, lo para el tránsito allá y le dice, no, es por el lado izquierdo, porque allá es diferente aquí. Y el hecho de que usted no sepa, no le exime de la infracción. No sé si me explico. El hecho que alguien diga, es que yo no sabía, no te quita que hiciste lo incorrecto. Porque el Señor a todos ya nos puso en nuestro corazón su palabra. Todos sabemos, aunque no leemos la Biblia, que es bueno y que es malo. ¿O no? ¿Cuántas veces usted decía cuando no estaba en el Señor, yo sé que se va a enojar mi papá, pero yo quiero ir al baile? Yo sé que está mal, pero quiero ir al baile, y me vale, si me regañan, me castigan, yo lo voy a hacer. ¿Sí o no? Sabía que era malo, sabía que era incorrecto, sabía que se iba a meter en problemas, y de todos modos hacíamos lo malo. Pero en Cristo ya no es así. Tenemos que irnos de fuerzas para no caer. Y para entender ese punto, vámonos hasta Génesis de nuevo. Génesis 50. Génesis 50, creo que es el último capítulo, si mi memoria no me falla. ¿Sí, verdad? Génesis 50. Fíjese el propósito de Dios para que usted le salgan las cosas bien. Es lo de José, ¿se acuerdan que les platiqué de José? De José, de José, el que fue a Egipto. Voy a leer el contexto para que lo entienda. Vemos el 18, para que entienda de qué habla. Vinieron también sus hermanos, los hermanos de José, esos que lo vendieron de esclavo, esos que lo metieron al pozo, esos que querían matarlo, pero Dios no lo permitió, porque lo querían matar.
Vinieron a sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, a mí no se me postren. Es como Dios a todos nos enseña lo mismo. Vosotros pensáis mal contra mí. Ellos pensaban acabar con él por envidia, ¿se acuerdan? Porque era el consentido de papá. Aquí cuántos hermanos hay por ahí que luego se enojan con el otro hermano. Es que tú eres la consentida. No, eres tú y ahí se la llevan. No, cuidado, vea lo que dice aquí. Para que no se tiren pedradas los hijos. A ver, ahí están. ¿Cuántos hermanos hay por aquí? Varios. Hermanos, todo tiene un propósito. A veces en esta vida nosotros no lo vemos. Porque cuando no vemos a Cristo en ello. Vosotros pensáis mal contra mí. Mas Dios nos encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para tener en vida a mucho pueblo. Se fijó, hermano, y vamos a ver el que sigue. Se dio cuenta que Dios establece su voluntad con propósitos de bienestar. ¿Cuánto sufrió José? Mucho. ¿Cuántos días duró en el pozo? No dice. Luego lo sacaron, lo vendieron de esclavo. ¿Usted cree que un esclavo trabaja poquito? Después lo ponen por encima de todo porque vieron que Dios estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba. Y la mujer lo tienta. José no cae porque estaba lleno del Señor, pero le ponen una trampa y lo mandan ahora a las mazmorras, a la cárcel. ¿Cuánto sufrió José en la cárcel? Muchísimo. Pero todo tenía un propósito. Aquí está el propósito. Ustedes vieron mal para mí, pero Dios lo convirtió a bien. Todo lo que le pasó tenía el propósito de salvar a todo un pueblo, Israel. Mucha gente, ¿no dice así? Para mantener en vida a mucha gente. Entonces no se queje cuando esté en calamidades. Mejor prega del Señor. ¿Qué quieres que aprenda de esto, Señor? Ya les he dicho, hermanos, y mucha gente dice, estoy loco. Pues sí, un poquito. Así estés debajo de un puente. Dios tiene el control. Así no tengas nada. Dios tiene el control. El cristiano vive confiado en el plan de Dios. Verso 25. Ahora pues, no tengáis miedo. Póngase el saco, mi hermano. ¿Cuántos cristianos viven con miedo? Ay, que si esto, que si la devaluación, que si la guerra, que si Israel, que ya viene el Gog y Magog, que ya viene el Apocalipsis, ya no. Usted no debe de tener miedo. Porque si muere, ¿a dónde va? ¿Al Señor o no? Entonces, ¿por qué hay miedo en el cristiano? Porque no entiende. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José, ¿qué simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo? Él nos va a sustentar siempre. Busca el reino de Dios y su justicia y todos lo daré por añadidura. No lo dijo el Señor, y si el Señor lo dijo, yo le creo. Yo le creo. Esa es la diferencia. Él tiene el control de todo. Él no hizo las cosas para violentar a José. Las hizo porque había un propósito a futuro. Y lo mismo está haciendo en usted y en mí el día de hoy. Así que relájese y confíe en Él. Viva Cristo. Viva Cristo, mi hermano. Vamos a la siguiente cita bíblica. Segunda de Samuel. A ver si no me equivoco, porque con Samuel acá rato me equivoco. Segunda de Samuel 24. ¿Sí se acuerdan dónde está Samuel? 24. Creo que la próxima vez me hacen la mesa más para adentro.
Estoy quemando el coco. Gloria al Señor. No, ya, pues ya. A ver si. Bueno. Segunda de Samuel 24. Verso, no dije el verso. Desde el 1, desde el 1. Ay, Señor. Segunda de Samuel 24, 1. Ya, así estamos bien, hermanos. Es que ya como va cambiando el horario, o sea, me refiero al movimiento del sol, ya como que aquí ya no. Pero ya. 24:1 dice la palabra de nuestro Señor. ¿Ya llegaron? ¿Quién falta de llegar? Si alguien no trae Biblia, siéntese junto a un hermano o préstenle una. Dice la palabra de Dios: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Lo leo de nuevo, a ver si capta. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y aquí usted va a decir: entonces Dios los mandó a hacer lo malo, porque eso que estaba haciendo él no era correcto. La ira de Dios se subió contra David, porque David no confió en Dios. David quería saber cuántos hombres tenía, cuánto ejército tenía, y por eso quería hacer un censo. La intención de su corazón no era la correcta. Por eso se ofendió Dios. ¿Sí entendió eso? ¿En quién debía de confiar David? ¿En su ejército? En Dios. El problema del hombre es que confía mucho en sí mismo y se olvida de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos va bien en el trabajo, qué bueno que soy? No, hombre, no, y yo le voy a echar muchas ganas. ¿Qué cosa es para ti, Señor? Quiero tener muchas riquezas para un día, ya nomás dedicarme a ti. No, estás al revés. Dedícate a Él. Y las riquezas vienen por la gloria de Él, para que ayudes a otros. Si Dios te las quiere dar. No sé si me está entendiendo. ¿Se acuerdan del ejemplo del hombre que tuvo mucho dinero en los graneros? El hermano lo leyó hace una semana, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo el Señor? Mira, estoy haciendo planes y yo vengo por ti mañana. ¿Quién gozará tus riquezas? Nosotros, no tú que las trabajaste. David necesitaba confiar en Dios. Y Dios se llenó de ira por su falta de confianza en Él. Que no te pase a ti. Y si sigue leyendo la historia, se la dejo de tarea, hubo consecuencias, hermano. Todo pecado trae consecuencias. Usted no crea que no. Ya luego hablaremos del debate que si Satanás, que luego es otra cosa que no me interesa hablar hoy. Pero hoy entendemos que la confianza, las cosas suceden por algo. Y Dios quería que David entendiera que dependía de él, no de sus fuerzas. Y se lo dejo al costo a usted. ¿Ha aprendido a depender de Dios? Que todos sus planes, proyectos estén en las manos de Dios. Todos tenemos ganas de muchas cosas, mi amado hermano, todos. Pero ¿has confiado en Dios? Los jóvenes se desesperan y en lugar de esperar a la mujer o al hombre que Dios tiene para ellos, se van con el que primero les habla bonito. Cuidado, cuidado. Espera el plan perfecto de Dios. Y si me quedo solterón o solterona, gloria a Dios. Porque dice su palabra, que el que no se casa, se dedica más a Él. No se preocupe, mi hermano, si usted tiene planes de casarse, tranquilo, tenga paciencia. Pero, ¿qué dijo Pablo? Mejor le sería quedarse así, decía Pablo en las cartas. ¿Qué quiero proyectarles?
que cuando las personas buscamos tomar decisiones sin Dios, vamos a ofender a Dios. ¿Sí me está entendiendo eso? David tomó una decisión y brincó la confianza que tenía en Dios, buscando su ejército. Usted no debe de pasarle eso. Por eso puse el ejemplo de los jovencitos y las jovencitas. Es que yo ya estoy pasándome, no, ¿qué pasándose? Ni que nada. Tranquila, el plan de Dios es perfecto. Luego le va a pasar como a muchos que, híjole, ¿y ahora qué hago? Pues ya, ¿qué hace? Gloria a Dios a los que tienen paciencia. Recuerden que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Para Él un día son 1000 años. Entonces dice, Dios se lo va a cumplir en unos minutos, van a ser como unos 3, 5, 6, 7, 10 años, no sé. Pero ¿qué hace mientras tanto pasan las cosas? Vivir confiando en Él. ¿Sí entendió eso? Es básico, mi hermano en Cristo, es básico. Todos esos muchachos que también quieren terminar su carrera y sacar, voy a ser licenciado, voy a ser arquitecto, si Dios quiere, si Dios lo permite, si está en su plan. A lo mejor Dios te llama al pastorado y tú quieres ser arquitecto y el Señor te va a llevar a otro plan, a otro nivel, para que termines dirigiendo ovejas para Él. Solo Dios sabe los planes, pero nosotros debemos de vivirlos con paciencia. Vamos a la siguiente cita. Vámonos a regresar a Isaías 10. Isaías 10. Ya casi acabamos, nos faltan 16 horas. Isaías 10. ¿Sí sabes dónde está Isaías, verdad? Amén. Pues díganme porque Isaías 10, verso. Mira, ya me iba a pasar lo que siempre me pasa, que llego a un 10 y lo volteo a ver y es otra. Isaías 10:5. ¿Alguien sabe cuál era la ciudad de Asiria? Era una ciudad que no era del pueblo de Dios, ¿cierto? Vamos a leer, porque estamos hablando de que Dios hace las cosas por su voluntad y con propósitos. Verso 5 de Isaías 10. Isaías 10, verso 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. ¿Oyó eso? Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que sus pensamientos será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Dios usa a que Él quiere. ¿Sí se dio cuenta de eso? Sí, amén. Aún a esos que no creen en Él y que dicen que tienen otros dioses y que adoran otros señores, aún a esos Dios los usa para su gloria. ¿Se fijó? Dice que ellos no lo pensarían, porque en ellos estaba someterse a Dios de los israelitas. No. Pero el Señor iba a poner en sus corazones lo que Él quería que hicieran para Él. Usarlos para castigar a otra nación. ¿Sí lo está entendiendo? Hermano, ¿cuántas veces? No sé si le ha pasado, a mí sí. Vemos que de aquellos que no son del Señor, nos dan o nos ayudan cuando necesitamos más que nuestros propios hermanos en Cristo. ¿Cierto o no?
¿Cuántos? El mismo hermano Edgar, el de Biblia Libre, es sostenido económicamente por patrocinadores que no son cristianos. Y Dios los usa para que él tenga el tiempo para dedicarse de lleno a la obra del Señor. Yo lo viví cuando estuve enfermo. Ya les he platicado que un hombre que se dedica a la adivinación, que está en contra totalmente de lo que predicamos, cuando yo estuve solo, me llevó comida. Dios usa al que Él quiere. Nada ni nadie puede oponerse a la voluntad de Dios, porque su plan es perfecto. Y Él puede usar a mucha gente de bendición para sus hijos. Por eso nosotros vivimos confiados en Él. Porque Él es el que nos va a guiar. Y Él nos cuida. ¿Se acuerdan de David? Ese salmo hermoso que para mí es una cita muy hermosa en el sentido de que me da más confianza. Joven fui, ¿se acuerdan? Y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿No le da confianza eso? ¿No le hace sentir, wow, el Señor me cuida por amor? Y está prometiendo cuidar a mi generación siguiente, si yo le sirvo. Hermano, Salomón merecía caer muerto de todo lo malo que hizo, pero por amor al siervo David, lo perdonó. Hagamos las cosas bien. Nosotros que somos padres, clamemos al Señor por nuestros hijos, pero demostremos que lo amamos y confiemos que por amor a sus siervos alcanzará a nuestros hijos. Vivamos a Cristo, hermanos. Vivamos llenos de Él. Porque Él usa a quien quiere. ¿Cómo un cristiano se atreve a decir, ¿por qué yo? ¿Cómo un cristiano se atreve a dudar del plan perfecto de Dios? Aún en la peor enfermedad hay un plan, un proyecto. Y si has de morir, ¿no dijo Pablo, es ganancia? Yo he visto muertes de hermanos que sirven para que muchos se conviertan. O para que reflexionemos como Julio Melgar. Cuando Julio Melgar murió, ¿cuántos falsos profetas quedaron al descubierto? Montones. Que predicaron y profetizaron su sanidad. ¿Y qué hizo Dios? Usó al siervo para mostrarnos el mal de este mundo. Vivir en Cristo nos da paz. No nervios ni problemas. Ni cargas. Mi yugo es fácil de llevar y ligera mi carga. ¿No dijo el Señor eso? ¿Qué le pasa entonces? Que no ha entendido, que no ha confiado y que no ha vivido a Cristo. Bueno, aquí no hay de eso. Para la gloria de Dios. Vamos a la siguiente cita bíblica. Mateo 17:12. ¿Ya llegaron a Mateo? No, hombre, aquí hay puro rápido. No. No vamos a jugar aquí espadas porque le van a ganar al pastor y va a quedar en ridículo. Mateo 17, verso 12. Ya me voy escondiendo el sol, hermanos. Pero me está siguiendo. Ahí voy. Mateo 17:12. ¿Listos? Mateo 17:12. Vamos a leer el 11 primero. ¿Listo? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, porque ellos decían que se iba a venir Elías, acuérdense que la profecía, ¿y qué les contesta el Señor? Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron,
así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Verso 13, para que entiendan de quién está hablando el Señor. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de quién, de Juan el Bautista. La gente quiere interpretar la Biblia literal. Dios prometió que iba a venir Elías antes del Mesías. Si no ha venido Elías, tú no eres el Mesías. Eso decían ellos, ¿no? ¿Y qué les dijo Cristo? Pues si ya vino y no lo conocieron. ¿Quién simbolizaba a Elías? Juan el Bautista. Si ellos hubieran leído la Biblia, si ellos la leían, si ellos hubieran entendido la palabra, Juan vestía igualito que Elías, ¿sí o no? Sí. Pero ellos querían ver literalmente al Elías. Entonces hay gente que dice y ve la Biblia y le interpreta a su modo. No busca qué quiso decir el verdadero mensaje. Y eso es lo que está perdiendo a la iglesia del Señor. Ese pueblo de Israel vivía en su necedad, en su religiosidad, en sus normas y olvidaron lo más importante. El mensaje de amor del Señor. El mensaje de piedad y misericordia que Dios tiene en su palabra. Dios les está diciendo, lo trataron e hicieron con él lo que quisieron. ¿Cómo terminó Juan? Decapitado. Todos los profetas los mataron. A los apóstoles, todos menos Juan. El evangelista, no el bautista. Hermanos, Dios está diciendo ahí, pon atención a mi palabra y a los hechos que vives, porque puede pasar delante de ti tu bendición y no la tomas, no la ves. ¿Cuántos han rechazado el evangelio? ¿Y cuántos van a rechazar? Muchos más. ¿Por qué? Porque están buscando un Dios a su modo y no como Dios dice en su palabra. Todo lo que Juan hizo cumplió la escritura. Voz que clama en el desierto. Por eso Juan se lo dice. Cuando los profetas, cuando los fariseos se acercan a Juan y le preguntan, oye, ¿tú eres el Mesías? Juan dice, no, yo no soy. ¿Tú eres Elías? No, yo no soy. Pues entonces, ¿quién eres tú? La voz que clama en el desierto. ¿Qué citó Juan? La escritura. ¿Qué estaba diciendo? Les está cumpliendo aquí. Y ustedes no se dan cuenta. Así estamos hoy en día. El Señor nos hace ver por medio de esta cita que su plan nunca ha fallado. Pero nosotros no lo queremos ver. Por eso hay de aquellos que se atreven a dar fecha de la segunda venida del Señor. Hay de aquellos que se atreven a interpretar las palabras o los textos que no tienen mucha luz a su manera y a su modo para manipular a otros. Hay de aquellos que citan la escritura sin ver el contexto, arriba, abajo, antes, después, histórico y todo. Hay de aquellos. Dios está queriendo que el mundo entienda que su palabra se cumple. Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es someternos. No hay que preocuparnos por las interpretaciones. Sométase a su voluntad. ¿A poco es muy difícil de entender que hay que hacer las cosas con santidad? Porque todo el mensaje es el amor. Todo el mensaje es que Dios nos llamó a ser santos, ¿o no? ¿Qué tiene eso de complicado de entender? ¿Qué tiene eso de complicado en el cristiano de hoy? ¿Por qué quieren pensar en el futuro y en qué va a pasar si no viven el presente? ¿Por qué piensas en tu pasado que Dios ya te hizo una nueva criatura? Ya no está en ti, ya quedó atrás, ya no eres aquel que Dios tomó. ¿Por qué no vives a Cristo día con día? Porque no sabes si mañana estarás aquí. ¿Qué le está pasando a la iglesia? Que quieren vivir un mundo de fantasía, donde sacan al Dios de la Biblia para poner el Dios que ellos quieren tener.
¿Qué queremos nosotros, hermanos? ¿A cuál Dios vas a servir? El Señor Jesucristo dijo de manera muy fuerte: el Hijo del Hombre padecerá. Y hoy en día sigue padeciendo nuestras concupiscencias y maldades. Hoy en día muchos siguen agrediendo a nuestro Señor con sus hechos y con su actuar. Lo ofendemos más y más. Porque nos decimos cristianos, pero nuestras acciones demuestran otra cosa. Que no le suceda eso. Que no nos suceda eso. Oremos mucho para vivir a Cristo. Pasamos a la siguiente cita. Juan 19:11. Está ahí adelantito, ¿verdad? Por si no se va a ir hasta la esquina de la Biblia. Juan 19:11, mis amados hermanos. Juan 19. Ay, ya se me cayó el 11. ¿Ya llegaron ahí? Dice la palabra de nuestro Señor. Vamos a ver el 10 para que sepa quién le contestó, ¿verdad? Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Cuántos de nosotros pensamos así? No, pues es que yo ato y yo desato. Yo declaro y yo decreto. Yo tengo la autoridad. ¿La tienes? Vamos a ver qué dice el Señor. Verso 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién es la autoridad? Dios. Entonces, ¿cómo te atreves tú a decir que tú puedes decretar o declarar? ¿Cómo te atreves tú a decir lo que dijo Pilato? Yo tengo la autoridad. ¿De cuál autoridad me estás hablando? ¿Quién es el Todopoderoso? Dios. Es un atributo que solo es de Él. Ya lo hemos estudiado, hermanos. Si usted tiene autoridad sobre Dios, Dios dejaría de ser Dios, ¿cierto o no? Entonces, ¿usted es el Dios? ¿Quién te creó? Dios. ¿Quién te formó en el vientre de tu madre? Dios. ¿Quién te da lo que tienes? Dios. ¿Cuál autoridad tienes? Ninguna. Es hermoso entenderlo. ¿Saben por qué es hermoso entender eso? Porque aprendes a depender de Él. Y dejas de quitarte tus egos y tus basuras mentales, que tenemos muchos. Dejamos de pensar soy yo. Como recuerdo mucho yo, ese hermoso pastor, que todavía hasta la fecha lo amo mucho, y todavía tenemos contacto, aunque sea de vez en cuando por WhatsApp me manda, que me decía: ¿sabes qué es lo más difícil del cristiano? Era un hermoso, ahorita no sé qué edad tenga mi pastor, maestro. Lo más hermoso del cristiano es entender que quitas el yo para que Él esté en el trono que tú tenías. Si tú logras entender eso, me dijo, vas a ser un buen cristiano. Cuando quitas el yo esto, yo aquello. ¿Saben por qué los esposos pelean mucho? Porque ambos quieren su yo. Ay, mujer, no me gusta lo que cocinaste. Pues fíjate que a mi mamá sí me lo hacía y yo lo hago igual que mi mamá. Y ahí está yo. Entonces no voy a comer a la calle porque a mí me gustan más las hamburguesas y yo tengo dinero para comprarlas. Y empieza una guerra de yos entre los esposos. Y hasta se están viendo los hijos. ¿Qué hace que qué? Que nos quitemos ese ego. Cuando Cristo está en tu corazón, no ofendes a tu esposa, a tu esposo. Si no te gustó, pues con amor. Mi hija le faltó salecita. Mi hija le faltó esto. Oye, mi mamá lo hacía diferente. ¿Te puedo explicar a ver si coincidimos? Sé que a ti te gusta así, pero ¿qué crees que a mí no tanto? Con amor.
No que agarramos el plato y... Todo con amor. Cuando Cristo está en nuestro corazón, no hay manera de que usted crea que tiene autoridad. Porque la autoridad es Él. ¿Sí entendió eso? ¿Lo leemos de nuevo? Está tremendo. Está tremendo, mi hermano. Muy tremendo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 18 qué? No, hombre, quiero ver si se acuerdan. 19 qué? 11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Toda autoridad proviene de Dios. Toda. Quítese el ego y ponga a Cristo en su corazón, en el trono más alto. Ahí donde uno tenía ese yo bien agarrado, quítelo y ponga al Señor. Y todo le va a empezar a funcionar bien en esa vida. Es hermoso Dios. Hechos 2:23. Ya vamos a acabar, ya faltan 2 versículos. Hechos 2:23. Vamos a ver 22 y 23. Hechos 22, 23. 22, 23. Estamos hablando de que Él hace su voluntad conforme Él quiere y con un propósito definido para Él. Él establece las causas y las formas. Nosotros solo tenemos que obedecerlas. ¿Sí entendió eso, verdad? Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Quién está diciendo eso? Pedro. Pedro está hablando. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Recuerdan que Él, lleno del Espíritu Santo, tomó la palabra? Y muchos se convirtieron ese día, porque estas palabras les pegó en su corazón. Y espero que le lleguen al suyo. A este, ¿a quién? A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Jesucristo fue entregado ¿por quién? Por Dios. Si el mismo Señor Jesucristo no tuvo la autoridad en sí mismo siendo Dios, pero se sometió al Padre, sino que hizo la voluntad del Padre. ¿Qué dijo Él? Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si el mismo Señor Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre por decisión propia, Él ya tenía establecido desde antes de la fundación del mundo el plan salvífico. Y el medio para la salvación nuestra es Jesucristo. Y Dios ya lo tenía determinado. Y aunque cualquiera hubiera querido cambiar eso, Dios ya lo tenía determinado. Y si Él lo determinó, ¿quién era Jesús para cambiarlo? Aún siendo Él mismo Dios. ¿Sí entendió eso? Si Él se somete, mi hermano, ¿qué espera usted o yo para hacerlo? ¿Qué esperan jóvenes para someterse al Señor? ¿Hacerse viejos? Es que solo los viejitos buscan a Dios, dicen los muchachos. Yo hubiera querido conocer al Señor como lo conozco hoy hace muchos años. Pero somos necios, somos testarudos. Decía mi papá en su tierra, somos macetones, de cabeza de piedra. No vemos hasta que nos jala bien las orejas el Señor. ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué los jóvenes de hoy no piensan, me someto de una vez? Y me evito todo lo que le pasó al pastor. Y me evito todo lo que le pasó a mi padre o a mi madre. Y me evito todos esos problemas. Porque si me someto al Señor, su voluntad que es perfecta, va a venir sobre mí. ¿No es cierto eso? Me va a dar a la persona ideal si yo me he de casar.
Le he de servir con todo mi amor y Él me va a demostrar por medio de sus bendiciones a dónde quiere que yo vaya. Cristo se sometió. Cristo mostró obediencia. El plan estaba establecido y no podía cambiar. ¿Usted cree que Él en la carne, en esa parte humana, porque Él era 100% hombre, no tuvo preocupación? Tal vez hasta temor. ¿Usted cree que no? Por eso oró. Porque en la carne Él sabía lo que se le venía. Pero ni ahí dijo. Él tenía el poder para cambiar las cosas, ¿sí o no? Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Por amor. Por amor. Sin Él no seríamos salvos. Y eso debe de pegarte, mi hermano. Eso debe de darte conciencia. Eso debe de llevarnos al arrepentimiento genuino. Si Cristo hizo cosas que jamás nosotros haríamos, por amor, ¿cómo vamos a devolver ese amor? Pues haciendo lo mismo, sometiéndonos a su voluntad y dejando nuestros egos, nuestros sueños, nuestros ideales para hacerlos de Él. Por eso el mundo sufre tanto, porque olvidamos lo más importante, la obediencia. Y no solo en el Señor, en las casas, en los hogares, en las comunidades, en los pueblos, en los países. Nadie quiere someterse a la autoridad. Y el cristiano debe de aprender a hacerlo para vivir una plenitud como la vivió Cristo. Porque Él tiene proyectos perfectos y no son los nuestros. 4:28, y con esto cerramos. 4:27 y 28. De hecho, ahí mismo, 4:27. Hechos 4:27 y 28. Vea lo que dice, vamos a leer el 25, hermano. Hay un salmo que dice esto y que nos pone a pensar qué estamos viviendo hoy. Un salmo de David. El salmo, si el que está anotando quiere anotarlo, es Salmo 2, 1 y 2. Dicen esto que está aquí. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué le está pasando a esta humanidad? Lo que está diciendo ahí. Nos unimos, pero contra Él. Rompemos sus leyes, sus estatutos, como si fuera algo simple. Autorizan leyes que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Y nos hacen ver cosas que a Dios aborrece como algo normal. Y nuestros hijos están viendo eso porque quieren adoctrinarlos desde hoy. ¿Qué estás haciendo, padre o madre cristiana, con tus hijos? Porque hay un montón de basura que les están queriendo meter a sus cabezas para que ya no busquen al Dios de la Biblia y busquen al Dios que ellos están creando. Se está cumpliendo eso. Hay un grupo élite, ya parezco obrador, ¿verdad? Que está queriendo que el mundo se corrompa y se pudra. Y están usando muchas formas. ¿Qué estamos haciendo los cristianos? Ahora que pasó el carnaval, ¿no vio el montón de cosas sucias y puercas que se vieron en los diferentes países? Niñitas de 10, 12 años con enseñando todo el cuerpo. ¿Qué es eso? Ni cuerpo tiene, pero ahí lo están exhibiendo ya. Imagínense cuando crezca.
pero lo ven normal y hasta la gente lo aplaude. ¿Qué nos está pasando? Verso 27. Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. El gobierno se une con lo religioso para destruir la fe en Jesús. Es lo que estamos viviendo hoy. Antes había un respeto. Antes había en los corazones del pueblo un engañado con las falsas religiones. Había un principio que hoy se está destruyendo. El respeto al Señor. Cuando el pueblo, el gobierno corrupto se une a la religión corrupta, ¿qué resultado va a haber? Agredir a Jesús. Porque la palabra que el maestro vino a enseñar es amor, paz y misericordia. Y no les conviene eso. Porque dejan de tener poder. Dice que se reunieron el líder religioso con el líder político. Los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, con Poncio Pilato, que representaba el gobierno de esa época. Y está sucediendo hoy. Y quieren hacer una sola religión. ¿Y sabe cuántos hermanos ya se engancharon en eso? Muchos. Ah, no, todos amamos al mismo Dios. Si la Biblia dice que qué comunión tiene Baal con el Señor. Ninguna. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué está pasando? Que estamos haciendo la voluntad del hombre y alejándonos de la voluntad de Dios. Estamos destruyendo la fe. Verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra. Estamos en esa época ya, hermanos. Clamemos al Señor para que más gente escuche el Evangelio, para que más gente entregue su vida al Señor. Si nosotros no salimos a predicar su palabra, no podremos ayudar a este mundo a salir de las tinieblas. Aunque Él ya sabe quiénes van a ser salvos, necesitan oír el Evangelio para que crean. Porque su plan lo diseñó así. Y nosotros somos la voz del Señor en su palabra para que este mundo no termine de colapsar. Vienen cosas peores y debemos de estar preparados, unidos en una sola fe, en un solo Señor, Jesucristo. Todo Él lo tiene controlado, pero el enemigo está haciendo su trabajo también. Y está llegando a lo que más amamos, a nuestros hijos. Se está uniendo y están usando todos los medios para destruir a la fe cristiana, que es la única que se interpone todavía en sus planes. Porque nosotros servimos a un Dios vivo. Porque nosotros entendemos quién es el verdadero Dios. Y no nos vamos a doblegar ante sus falsas enseñanzas. Vivamos a Cristo, hermanos. Y entendamos este gran principio. Él no hace la violencia, pero su voluntad es perfecta para todas sus criaturas. Si usted vive en el plan de Dios, disfrute su vida. Que el Señor, en su tiempo y a su forma, nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Sea en este plano o sea en su gloria. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Ay, Señor, gracias.
Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad hoy, Señor, de vivir conforme a tu voluntad. Cuán hermosa es tu palabra. Cuán fácil es de buscar y entender. Pero cuán tan difícil es vivirla cuando no conocemos de ti. Queremos unirnos hoy, Señor, en una oración. Ayuda a tu pueblo, Señor, a tu remanente, a tu manada pequeña. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir predicando la verdad del Evangelio en todo rincón de esta tierra. Alcanza, Señor, los corazones de un pueblo que está buscando la verdad y que a pesar de las 1000 batallas que podamos enfrentar, tú tienes el control de todo. Y si tu voluntad es perfecta, ayúdanos a someternos a ella, Señor. Ayuda a quitar ese yo, ese ego del corazón de cada uno y a vivir verdaderamente a Cristo y no al pensamiento humano. Derrame, Señor, en su pueblo de su bendición, de su gracia, porque queremos ser sus siervos por siempre. Cuán hermoso es saber que tú tienes el control y que en tus manos descansamos confiados. Cuán hermoso es saber que aunque el mundo está confabulando y luchando para destruir tu fe, habemos pequeños remanentes en todo rincón para glorificar tu nombre. Gracias por el Ministerio Biblia Libre. Gracias por los hermanos en cada rincón que están luchando por llevar un evangelio conforme a tu palabra. Gracias por los pastores que en otros movimientos también están luchando, Señor. Bendice a tu pueblo y dale una fuerza y fortaleza para no caer en tentación. Ayúdanos a que cuando las cosas entren en nuestra mente no bajen al corazón y no las llevemos a cabo. Ayúdanos para que podamos decir no a todas las cosas que no te agradan. Pero también ayúdanos a trabajar para ti, para vivir conforme a ti. Todos somos llamados a servirte, Señor, pero no todos obedecemos el llamado. En tus manos pues pongo toda la congregación de aquí, de Biblia Libre México, la Casa de Oración Salmo 91, y de cada rincón de los hermanos de todas las diferentes ciudades y países donde has puesto un poco y mucho de ti. Y si es tu voluntad, Señor, ayúdanos a seguir. Que sigan acercándose a aquellos que han de ser salvos para tu gloria. Todo está en tus manos y confiamos en tu plan y en tu perfecta voluntad. Nos sometemos, Señor, a ti. Te lo suplico, te lo imploro, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy amados hermanos. Sí.